hay dos objetivos principales con este tipo de entrenamientos o este tipo de material, ¿verdad? Primero es como una especie de pre-evangelismo, o sea, preparar a la gente para hacer evangelismo sobre todo con gente que es intelectualmente curiosa o... Es que yo veo que realmente es de cierto nivel, ¿no? Ahora, Pues sí, no, ¿verdad? no Tampoco... solo curiosa, sino para él. no, lo que pasa es que sí requiere ciertas cosas, entender ciertas cosas, manejar cierto lenguaje, pero por ejemplo, bueno, al menos yo no, ¿ah? No sé, ustedes no estamos haciendo campaña en universidades donde hay gente así muy doctores o gente así ya de cierto nivel, ¿verdad? Académico. Y con cierto nivel académico, hablo de doctor en ciencias, en filosofía, etcétera, Sí, etcétera, que son los que... Pero aquí es precisamente, pues, poder hablar con estudiantes o gente que le interesa la ciencia y que de alguna manera no está cerrada al mensaje del evangelio. Otro punto importante aquí es de despejar dudas, ¿verdad? Todos tenemos dudas, ¿verdad? Todos tenemos, y es sano, ¿verdad? Tener dudas. claro. En muchas iglesias, ¿verdad? Pues a veces las combaten o a veces las tratan así como si fueran energía. Una fe racional, ¿verdad? Entonces, precisamente es dar razones también para profundizar, ¿verdad? En nuestra confianza y solidificar o apuntalar nuestra fe. Claro. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es, lo que vamos a empezar a ver hoy, no sé cuánto nos lleve, es precisamente las pruebas que hay de la resurrección del Señor Jesús y las vamos a ver desde un punto de vista racional, ¿verdad? No tanto como lo que vamos a ver aquí también es que una gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones es precisamente que el cristianismo está basado en un hecho histórico, ¿verdad? O sea, la esencia del cristianismo, de lo que creemos nosotros, está basado en un hecho histórico. Este, entonces, Claro, claro, claro. bueno, bueno, pues si quieren, hermana, usted nos dirige en oración, ¿me parece? Claro que Creo sí. que está en mucho, ¿no? No, ya, Sí, ok. Bendito Padre, gracias te damos. Pues por nuevamente otra oportunidad, una tarde de conocer más de tu palabra, Señor, de cómo, pues tener más conocimiento para poderla compartir. No se trata de rams, ni mucho menos pero sí saber más. Y pues, Señor, nosotros sabemos que tú eres el que abre los corazones y que, pues en realidad a lo que vamos a enfrentarnos es al libre albedrío de las otras personas, Padre, pero nosotros estamos para hablar antes de que empiecen a hablar las piedras, Padre. Te damos gracias, Señor, porque con este curso, con estos conocimientos, tenemos sobre todo más confianza para, para poder, Sí, eh, sí. pues sí, predicar tu palabra, Señor. Muchas gracias por esto. Te doy las gracias, Señor, porque pues has puesto en el corazón de los hermanos estar dispuestos a que tengamos este tipo de talleres y de conocimiento. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 O sea, voy a compartir mi pantalla. Ya tengo tiempo con un poco de rinitis, entonces se me va a oír la voz medio ronca. Ay, y Se es una escucha bien, hermano, infección, se escucha muy bien. es una infección que traigo ya hace tiempo y la verdad me ha fastidiado mucho eso de la rinitis. Pero bueno, no me la he podido quitar o controlar. Bueno, entonces,
Vamos a hablar acerca de las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un resumen de lo que se vio en la clase que yo estoy llevando. Este, Esto lo generó el doctor Hazen. Si después les interesa saber quién es el material, después se los puedo pasar. Ahora, vamos a empezar a ver que, como platicábamos ahorita, el cristianismo es peculiar, por así decirlo, o especial dentro de las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, Mahoma, Buda, Zoroastro, Confucio, todos esos personajes religiosos de otras religiones, pues están muertos, ¿verdad? Y muchos de ellos se sabe dónde está su tumba, e inclusive hay peregrinaciones a la tumba de ellos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor resucitó, ¿verdad? Y obviamente, pues, es un hecho que... Es un hecho que nos simbró a todos, o ha simbrado a la humanidad, ¿verdad? Desde, pues ya desde hace varios siglos, ¿verdad? O sea, ya vamos más de 2000 años, ¿verdad? Este, ¿Y por qué? Bueno, pues si hay algo persistente en la naturaleza humana, ¿verdad? Es nuestra tendencia a morirnos, ¿verdad? O sea, yo creo que es uno de los miedos, o digamos, de las angustias más esenciales de la humanidad, ¿verdad? La, la muerte, ¿no? Nuestro cuerpo físico se va desgastando y también conocemos las razones biológicas y físicas de por qué nuestro cuerpo se desgasta y entonces nuestra vida física tiene un final, ¿verdad? Pero lo maravilloso de esto es de que el Señor Jesucristo anunció su resurrección y, y Él la cumplió, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver aquí en estas pláticas, vamos a ver las pruebas que hay para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista histórico, documental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que, que bueno, pues crean un veredicto, ¿verdad? Como lo dice un libro, el título de un libro muy famoso de George McDowell, ¿verdad? De evidencia que demande un veredicto, pues crean una evidencia muy fuerte que sí amerita un veredicto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces voy a Muy compartir bien, otra hermano. vez. Sí. Perfecto. Este, ¿Qué está pasando con el chat? Um, entonces decíamos que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces la predicación y la fe son en vano. O sea, no vale nada. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, pues que realmente inclusive hasta lo que sabemos del Antiguo Testamento y las afirmaciones que hay ahí, ¿verdad? Pues no es que sean en vano, sino que ya no ajustan con nuestra fe si el Señor Jesús no resucitó. Entonces, esa es la esencia, digamos, ahora sí que el fundamento, ¿verdad? De nuestra fe, ¿verdad? La resurrección del Señor Jesús. Y aquí vamos a ver también qué queremos decir con resurrección, ¿verdad? Porque mucha gente piensa también que cuando hablamos de resurrección hablamos de una cuestión nada más espiritual, ¿verdad? Que fue un hecho que, bueno, pues los discípulos vieron como una especie de aparición, ¿verdad? Como una especie de fantasma, o que era una especie de alucinación colectiva, que pues también es parte de lo que vamos a ver, de lo que se va a exponer aquí, que no existe tal cosa como las alucinaciones colectivas, ¿verdad? Que es también uno de los argumentos, ¿verdad? Falsos, ¿verdad? Sí, argumentos que son falsos o que son falseables, tal vez se dice, ¿verdad? Que se pueden probar como falsos acerca del cristianismo, que dicen que pues las apariciones o los relatos de las apariciones o de los encuentros con el Señor Jesús eran alucinaciones, ¿verdad? Y pues falso, ¿verdad? Porque fueron colectivos, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, y es aquí
en el punto 1, que la resurrección, o sea, y aquí falta hacer la aclaración, la historicidad o el hecho de la resurrección tenga una evidencia histórica ciego en la oscuridad. ¿Por qué? Ahora, aquí es importante entender también, y eso lo vamos a ver aquí, qué tipo de pruebas estamos hablando. Porque mucha gente dice, a ver, pues no es que no tienen un video, no hay una prueba científica. No, hay documentos, hay narraciones extrabíblicas, hay muchas menciones de la resurrección del Señor y son pruebas que generalmente se aceptan en la historia. Esto también es importante, o sea, hay que entender que, y ya lo vimos en otras reuniones también acá con Jorge, ¿verdad? De que eh, la ciencia no es la única manera de conocer la realidad, eso es importante, ¿verdad? O sea, eh, no tenemos que demostrar todo en un laboratorio con fórmulas matemáticas o tiene que venir un doctor de alguna universidad a explicarnos para que algo sea real, ¿no? Hay otras maneras, ¿verdad?, de conocer la realidad y dar testimonio de que ciertos hechos y ciertas afirmaciones que hacemos acerca del mundo son certeras y son verificables, ¿verdad? O No comprobables. solo por la ciencia. Exacto. La historia es una manera La de, historia. ¿verdad? El registro histórico, el registro arqueológico, hay muchas maneras. Sí, porque también hemos enaltecido a la ciencia como, como un dios, ¿no? Algo, pues, Pues el problema que ha habido, digamos, en los tiempos modernos y posmodernos, ¿verdad?, como también le llaman, es de que pues la ciencia se ha ido metiendo en otros campos, ¿verdad? Y se pretende, se llama cientismo, ¿verdad? Se pretende que la ciencia sea el último árbitro de la realidad, ¿verdad? O sea, que no podemos sí, conocer nada de la realidad sino a través de la primero y ciencia, el último. lo cual es una afirmación anticientífica, ¿verdad? Porque los mismos científicos entienden los límites de la ciencia, ¿verdad? Y dicen, pues, definitivamente, por ejemplo, la ciencia no nos puede hablar acerca del propósito y el significado de la vida, ¿verdad? No, ahí eso es el área ya de la filosofía, de la teología, ¿verdad? La ciencia no nos puede hablar acerca de nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la psicología de alguna manera, ¿verdad? Bueno, aquí en el punto número 2 hay una afirmación también muy importante, eh, que la mayoría de las personas piensan que la religión no tiene que ver nada con el mundo objetivo o el material objetivo, dice aquí, sino que es totalmente subjetivo, o sea, basada en sentimientos, ¿verdad? O sea, que mucha gente dice, bueno, si tú eres cristiano, pues es lo que tú sientes, ¿no? Son tus sentimientos, es tu sentir, inclusive dice mucha gente. Mucha gente que no lo conoce, los dioses como ellos quieren que sean, ¿no? Sí, o hoy en día tu preferencia religiosa o la religión que tú profesas ha sido relegada a una cuestión netamente personal, ¿no? Pues dice, bueno, pues es algo que tú, si tú quieres creer eso, pues cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Pero espérate, aquí estamos hablando de un hecho objetivo, ¿verdad? Que sucedió. Ahora sí que como diría Francis Schaeffer, un escritor cristiano muy conocido, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? O sea, es algo que tuvo lugar, ¿verdad? Y es algo de lo que, y es algo que tiene tremendas implicaciones, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vemos al principio, generalmente la gente no regresa de la muerte, ¿verdad? Y, o más bien es un evento que jamás se había visto. Ahora, aquí hay que diferenciar también dos cuestiones, ¿no? Una cosa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es
las resucitaciones o resurrecciones que sufrieron, por ejemplo, Lázaro, ¿verdad? La hija de Jairo, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos fueron resucitados, ¿verdad? O una resurrección a ellos, se volvieron de la muerte, pero ellos volvieron a morir, ¿verdad? Hay muchas diferencias, ¿verdad? Claro. Volvieron a morir. El cuerpo que ellos tenían cuando fueron regresados, por decirlo de alguna manera, de la muerte, ¿verdad? Era el mismo, ¿verdad? O no estaba, ah, la calidad de su cuerpo, su apariencia, sus propiedades no estaba significativamente alterado como el cuerpo del Señor Jesús. O sea, no era, en pocas palabras, no era un cuerpo glorificado, ¿no? Claro, no había cambiado, era el Era más o mismo menos el mismo, ¿verdad? cuerpo. Entonces, no podemos equiparar esas resurrecciones que fueron previas a la del Señor Jesús con la del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la del Señor Jesús, pues él sigue teniendo su mismo cuerpo, ¿verdad? A menos que haya pasado otra cosa que no sepamos y que él no nos haya revelado todavía, ¿no? Pero el cuerpo con el que él resucitó era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Se dice que él atravesaba paredes. Inclusive el otro día estaba leyendo una reflexión muy interesante, ¿verdad? Que De, comía, que comió. sí, exacto, ¿Cómo? que comía, Ah, que se alimentaba también. Y hay una reflexión también muy interesante acerca de Tomás, ¿verdad? De la duda de Santo Tomás, ¿verdad? Que, bueno, como le llaman los católicos, Tomás, ¿verdad? El discípulo que dudaba, ¿verdad? Que cómo sabía el Señor Jesús claro. que Tomás tenía esa duda. Si nunca se lo había Dicho, entonces, ¿qué externado. significaba eso? Pues que de una manera sobrenatural, el Señor Jesús estaba con él, ¿no? Y lo había escuchado, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí Qué está. impresión para Tomás, oye. Porque le dijo, Tomás, mete tu mano, ¿verdad? Sí, Mete tu mano aquí, ¿verdad? Entonces, wow, pues, o sea, ¿cómo lo supo, verdad? O Sí, sea, a menos que alguien le dijera, ¿verdad? Pero pues, no hay testimonio de eso en la palabra, ¿no? En el Evangelio. es que ya en ese momento él era Dios, ya estaba resucitado y sabía lo que pensaban todos y cada uno de ellos. Pero lo interesante es que al resucitar, hermanos, traspasa las paredes, los encuentra en otro lado, come, físicamente es el mismo, pero ya ya siendo Dios, porque ya había resucitado. Así es. Entonces, eso es algo también importante que hay que notar acerca de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor, la resurrección del Señor, ¿verdad? Tiene una naturaleza totalmente distinta a las otras resurrecciones. Claro. Ahora, también aquí el punto número 2 es que se piensa en la religión de una manera particular, que por lo general no De una incluye, manera. particular, que por lo general no incluye evidencia objetiva, educación o erudición. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Bueno, aquí nos estamos refiriendo a que cuando hablamos de religión, mucha gente no se pone a pensar de que en el cristianismo existe un cuerpo de investigación o existen volúmenes y volúmenes de trabajos, videos, escritos, libros, estudios, ¿verdad? Acerca precisamente de la evidencia, ¿verdad? Que hay sobre la resurrección. Esto tiene que ver, lo importante, hablando de su palabra, con el canon de las escrituras. Es decir, así como hay un canon con todas sus reglas, con todas sus restricciones, para que se quedaran los libros que se quedaron, porque sabemos que los católicos tienen varios libros más que son interesantes, que son, ¿qué te quiero decir? No sé cuál sea el término, bonitos,
pero que no están dentro del canon de la palabra. Así, Ujú. así en lo científico, en lo que tú dices. Así es, así es. Ujú. No te escuché muy bien hasta acá, Adriana. A ver si lo quieres repetir, amor. Sí, bueno, está lo de lo científico, de Sí, la resurrección, que para sí, que hay estudios científicos, ¿verdad? sí, hay estudios científicos, Arqueológicos, arqueológicos, históricos, históricos sobre la resurrección. sobre la resurrección. Y le decía yo que la palabra de Dios pasó por un proceso también para, para determinar el canon de las escrituras. El canon de las escrituras la médula, El lo- sedazo, ¿verdad? Sí, 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 pasó por un sedazo. exactamente, pasó por un sedazo tremendo que, pues le digo que los católicos tienen muchos libros apócrifos y que Exacto. pues ha habido ese desencuentro entre ellos y nosotros porque no quieren agarrar nuestra Biblia porque la de ellos es diferente, ¿no? Dice. Pues es que dentro de los apócrifos están, por ejemplo, lo de Macabeos, y en Macabeos hay muchas historias, creo, si no, no me hagan mucho caso, pero creo que ahí se basan para el, para el purgatorio y para otros nombres de ángeles. Entonces ya ahí ya cambia pues muchísimo todo. Sí, tremendo. Así es. Híjole, es que estoy aquí con mucho calor. Sí, yo te hago bailar, sí, porque Bueno, ¿por qué un buscador inteligente? Bueno, aquí la traducción se oscureció un poquito, o sea, en el sentido de que a lo mejor no está claro, pero aquí nos referimos aquí con un buscador inteligente, ¿a qué se refiere? Bueno, pues a una persona que esté buscando argumentos reales, ¿verdad? Para el cristianismo. Este, o sea, el punto no es probar si el cristianismo es correcto, ¿verdad? Sino mostrar que es una manera inteligente e intelectualmente sólida de buscar. ¿De buscar qué? Bueno, pues de buscar una respuesta, ¿verdad? A las interrogantes más importantes de la vida, ¿verdad? A entender cómo se generó el universo, ¿verdad? ¿Qué es el bien del mal, ¿verdad? Todas las, sí, la cosmovisión. ¿Quieres saber? está bien. Sí, Sí, está bueno, caliente. un calor tremendo. Sí, ahora aquí el punto siguiente es qué dice la gente acerca de la resurrección hoy en día. Ah, pues hay artículos. De hecho, considero yo que la iglesia le da mucha importancia que la tiene, pero más que la resurrección no están, la usa más la cruz, el Señor, ¿verdad? ah, aquí, aquí repite lo que se refiere a ver, alguien más entró ahí. Gracias, hermanita. Bienvenida. Ahora, aquí estamos viendo algunos. Dale una introducción, ¿no? Sí, es que estábamos, no sé si puede ver mi pantalla. Estábamos viendo las pruebas de la resurrección de nuestro Señor y estábamos viendo acerca de cómo el mismo es extraño entre las religiones del mundo, ¿verdad? Porque una otra religión ha resucitado, ¿verdad? O ha vuelto. Entonces,
También hablamos de 1 Corintios 15, ¿no? Que dice que si la no sucedió, pues nuestra fe es en vano.